Buenas tardes, presentando los resultados de la pregunta número 2 del laboratorio 5, filtro de Kalman. En este laboratorio lo que se hizo fue comparar tres tipos de estimación de trayectoria, en el cual está la odometría sin modificar, el modelo del filtrado de Kalman lineal y el filtrado de Kalman extendido. Estos son los errores que se obtuvieron. La odometría sin modificar tiene el mayor error con bastante diferencia, con una media de 3,072 y un pico de 5,47. El filtrado de Kalman extendido es el menor, con 0,154 metros de media, y el filtrado de Kalman estándar le supera, pero por muy poco en cuanto al error. Se puede decir que el más preciso fue el filtrado de Kalman extendido. ¿Por qué el filtro de Kalman extendido puede superar al filtro de Kalman estándar en escenarios con dinámica no lineal, incluso si ambos usan el mismo tipo de medición, por ejemplo, el GPS? Con respecto a lo último, ambos usan el mismo tipo de medición, el cual es solo un 1, el sensor GPS, y esto básicamente casi que ni afecta al código, puesto que la matriz de observación, tanto en el filtrado de Kalman, que vendría a ser la matriz de observación H, que solo considera la posición X e Y, es el mismo que la jacobiana de la matriz de observación para el filtrado de Kalman extendido, el cual también solo va a ser de la posición X e Y. En cuanto a ello, no cambia casi nada. Si se hubiera utilizado más sensores y considerando la dinámica de dichos sensores, sí se hubiera podido obtener de alguna manera diferencias. Ahora, ¿por qué puede superarlo en escenarios con dinámica no lineal? Básicamente porque, de acuerdo a diversas fuentes, como la de Implementation of Kalman Filter for Localization de Osama Abdelkhalik, el filtrado de Kalman extendido es una extensión del filtrado de Kalman, que justamente se hizo esta extensión para escenarios con dinámicas no lineales. En el ejemplo analizado, podemos observar que la dinámica de nuestro robot es la que se muestra en la parte izquierda, la cual tiene tanto cosenos y senos del ángulo. Esto lo convierte en una dinámica no lineal, sencilla, pero no lineal. Ante ello, la diferencia entre ambos filtros en el algoritmo fue la utilización de jacobianas. Si bien es cierto, en el filtrado de Kalman estándar de la parte derecha, la matriz A de transición de estados fue la siguiente, en el cual... Ok, acá hay que diferenciar algo. Esta matriz A no es la matriz de transición de estados como tal, es la matriz que se utiliza para calcular la covarianza, para predecir la covarianza. Y para predecir esta covarianza no se utiliza la matriz, no se utiliza la dinámica real, sino se hace una especie de linealización de toda la trayectoria, o una generalización más que una linealización, una generalización de que la trayectoria no es circular, sino va a ser una trayectoria, un MRU, ¿no? Como se verá en la parte izquierda, esta matriz A básicamente nos dice que nuestro robot se mueve en línea recta. Y esta no se utiliza para predecir el movimiento, sino para calcular la predicción de la covarianza, la cual posteriormente, después en la actualización, va a afectar a la actualización del movimiento. Sin embargo, se utiliza este tipo de generalización, ya que el filtro de Kalman estándar asume que tanto el modelo del movimiento como el de la observación son lineales. Y esto funciona bien cuando esta suposición es válida. Pero como se habrá visto, en este caso esta suposición no es válida. Y en muchos sistemas reales como robots móviles, los modelos suelen ser no lineales. Tienen cosenos, senos. Por ejemplo, el movimiento depende de la orientación, como las funciones coseno y seno de teta. En este caso, el filtro de Kalman extendido permite aplicar el filtro a sistemas no lineales al linealizar directamente los modelos alrededor del estado actual usando derivadas o jacobianas. Estas flechas azules, por así decirlo, básicamente es la linealización de cada estado
en la cual se calcula la jacobiana que depende de este ángulo yaw y corresponde a la dinámica real de nuestro robot. Es por ello que el filtro de Kalman extendido supera al filtro de Kalman estándar. Pero sobre todo, esto significa que el filtro de Kalman se va a adaptar de mejor manera a la verdadera dinámica del sistema, mientras que el filtro de Kalman estándar solo aplicaría una simplificación que puede introducir errores importantes. En este caso, al ser la trayectoria sencilla y de alguna manera uniforme, puesto que nosotros estamos dándole los datos, toda la experiencia fue simulada, entonces sí se observa una disminución del error, pero no tan predominante. La pregunta 2. Considerando que el filtro de Kalman extendido requiere el cálculo del jacobiano en cada iteración, ¿en qué escenarios podría esta aproximación fallar o volverse ineficiente? Se ha estado probando en la simulación, dándole un tiempo de tics de 10 segundos, por ejemplo, y se obtuvo la siguiente trayectoria, la cual es una trayectoria mucho más lineal, y se observó que el filtrado de Kalman estándar tiene una media de error más baja que el filtrado de Kalman extendido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ejemplo en sistemas donde donde predomina bastante la linealidad, es mucho más conveniente utilizar un filtro de Kalman estándar, y de hecho en algunos casos hasta puede asegurar una media de error más baja. Asimismo, con respecto al cálculo de jacobiano en cada iteración, si bien es cierto, en esta experiencia el cálculo de jacobiano fue sencillo, puesto que solo era un coseno de un parámetro y un seno de un parámetro, podemos encontrar dinámicas de robot no lineales, como la que se observa de la función 1 y la función 2, la cual va a ser mucho más complicada de calcular, y en algunos casos puede incluso llevar a singularidades, errores, etc. Pero sobre todo va a hacer que se consuma mucha memoria del procesador y que por consiguiente el tiempo de simulación aumente si nuestra dinámica es muy compleja. Y por ejemplo, si se tiene escenarios donde el robot requiere mucha velocidad y no tanta precisión, entonces el filtrado de Kalman extendido va a ser completamente ineficiente, puesto que se va a demorar mucho en cada iteración del cálculo del jacobiano. Y asimismo, como se habrá visto en algunas situaciones como la que hemos analizado, la precisión no es muy grande, por así decirlo. De acuerdo al foro Signal Processing, en muchos casos en los que se aproxima un sistema no lineal con un modelo lineal, existen casos en los que el modelo extendido no funcionará correctamente. Por ejemplo, si se parte de una estimación inicial errónea del estado del sistema, podrían obtenerse resultados muy incoherentes. ¿Y cómo se puede partir erróneamente? Pues en situaciones donde la dinámica sea muy compleja, por ejemplo. Por último, se concluye en dicho foro que a diferencia del filtro de Kalman estándar para sistemas lineales, el filtro de Kalman extendido no ha demostrado ser óptimo en ningún sentido. Es simplemente una extensión de la técnica de sistemas lineales a una gama más amplia de problemas, a una gama donde la dinámica sea meramente no lineal. En todo caso, el filtro de Kalman nunca va a ser mucho más preciso en todos los escenarios. Hay escenarios como los que se ha mostrado a continuación, donde el filtro de Kalman estándar es mucho más eficiente, preciso y sobre todo consume menos tiempo que el filtrado de Kalman extendido. Depende mucho del escenario y de qué aplicaciones se quiere dar al proyecto, donde el filtrado de Kalman extendido se vuelve una solución o un problema. Muchas gracias.